Vamos a cambiar drásticamente de tema, como lo dijimos Noemí, Omar, vamos a hablar de la salud del corazón. ¿Por qué? Porque hoy día se celebra a nivel internacional el Día Mundial del Corazón y vamos a aprender un poco más sobre este importantísimo tema con el doctor David Gálvez, quien es jefe de cardiología del Instituto Nacional del Corazón del INCOR y está ya con nosotros en la vía Zoom. Doctor Gálvez, qué gusto de saludarlo. Buenos días. Noemí Mamani y Omar Mariluz están también en la mesa. Muy buenos días, doctor Elmer Huerta, muy buenos Noemí y Omar. Es un placer para mí estar aquí con ustedes compartiendo información en este día tan importante que es el Día Mundial del Corazón. Claro, para ir al contexto un poco, porque vamos a conversar de otros temas también, ¿cómo ha afectado esta pandemia digamos, las consultas, las operaciones de ustedes en el INCOR? ¿Ha habido lo que se llama este embalse, doctor, enorme de casos, operaciones, etcétera? Sí, mire, relacionado a las enfermedades cardiovasculares de la pandemia, se ha visto a nivel mundial que los pacientes en todo el mundo han tenido una disminución en el acceso de atención hospitalaria. Eso está probado en Europa, Estados Unidos y lo mismo ha sucedido aquí en el Perú. El año pasado, cuando se desató la pandemia en el Perú, en marzo, el acceso de los pacientes a los hospitales, que cada vez más eran ocupadas por pacientes con COVID-19 graves, se daba menor atención, menor acceso y por lo tanto mayor mortalidad. Después de la primera etapa de aproximadamente unos 2 a 3 meses, nuestra institución ha reforzado la atención cardiovascular. Nuestro instituto ha empezado a atender pacientes con COVID y con no COVID, cardíacos con COVID y no cardíacos con COVID para apoyar en el contexto de la pandemia a combatir esta enfermedad en todo el país. Y hemos tenido aquí cuidados intensivos de pacientes con COVID y hemos paralelamente trabajado con pacientes con cardiopatía y estamos operando en un volumen bastante alto, estamos apoyando a todas las redes de salud en todo desde el nivel de atención quirúrgico, de alta complejidad, trasplantes de corazón, pero sí hemos visto que la pandemia ha afectado el acceso a los pacientes. Nuestros pacientes quizá al tener un miedo a llegar a los hospitales han fallecido con infarto y estamos nosotros desde el año pasado hemos reiniciado todas las actividades en nuestro instituto, tanto de manera principalmente presencial, porque todas las intervenciones cardiovasculares en el instituto tienen que ser presenciales, no podemos hacer modalidades de teletrabajo y eso aquí es importante en nuestra institución, tanto en cirugías adultas, en intervenciones por cateterismo, trasplantes cardíacos, en cardiopatías congénitas en los niños, prácticamente Ahora, es la única doctor institución Gálvez, que atiende. ¿La COVID ha tenido algún tipo de influencia o agravado ya a pacientes con problemas cardiovasculares o a la inversa, ¿no? Si pacientes cardiovasculares han presentado mayor deterioro al también ser diagnosticados con COVID, por favor me contesta después de escuchar a los anunciantes. Sí, si bien... Regresamos. Sí. Ya estamos de regreso en Encendidos. Omar Mariluz en el cómodo estudio de RPP Noticias en Lima, quien veo como un rey allí en Lima. Noemí Mamani en la ciudad imperial del Cusco, quien les habla el doctor Elmer Huerta en Washington. Estamos conversando con el doctor David Gálvez, quien es jefe del Servicio de Cardiología del Instituto Nacional del Corazón. Y estamos hablando sobre la salud del corazón. Ya nos dijo el doctor de que ha habido un embalse al principio de casos que se quedaban, etcétera, pero que ya ellos han reiniciado por lo menos a este nivel central y ya la atención de los pacientes. Doctor, y usted mencionó algo muy importante que yo creo que nuestros oyentes van a apreciar si usted elabora, es que gente que se quedó por temor a contagiarse en su casa y tuvo un infarto y después o falleció o llegó tarde. ¿Cuáles son los síntomas que las personas deben tener en cuenta que les puede anunciar que están teniendo un problema serio en el corazón y que obviamente no deben esperar?
Sí, doctor Huertas, no sé si me escuchan porque tuve el audio no escucho muy bien, pero si ustedes me escuchan, sí entendí la pregunta. Lo escuchamos. Sí. Sabemos como principio, doctor Elmer Huertas, que casi 18 millones de personas fallecen cada año en el mundo por enfermedades cardiovasculares. Y en el Perú es la segunda causa de muerte, muy cercano a los tumores malignos. Entonces es muy importante, como dice el doctor Elmer Huerta, identificar a los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular. Lo primero que nosotros hacemos es identificar qué factores de riesgo tiene una persona. No es lo mismo una persona de 18 años que no tiene ningún factor de riesgo y tiene un dolor típico de sugestivo de problema cardíaco. Entonces lo primero que tenemos que ver es cada persona adulta o niña si tiene factores de riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son ellos? Si tiene obesidad, si fuma, si es diabético, es hipertenso, ha tenido problemas con el colesterol, tiene obesidad, especialmente la obesidad abdominal, tenía historia familiar de cardiopatía, de un infarto en un familiar de primera línea, un familiar cercano. Entonces, identificamos los factores de riesgo y en función de eso preguntamos sobre una serie de síntomas. Uno de los síntomas más importantes de enfermedad cardiovascular o enfermedad coronaria es el dolor de pecho. Es un dolor que nosotros le llamamos angina. Este dolor es un dolor opresivo fuerte en el pecho, al centro del pecho, donde está ubicado el corazón. Es opresivo, se puede irradiar a la mandíbula, se puede irradiar al brazo izquierdo. Cuando es un problema que es ocasionado por una obstrucción crónica de las arterias, se va a producir desencadenado por los esfuerzos físicos al subir escaleras o bajo una situación de estrés emocional. Pero cuando es provocado por un cuadro agudo, o sea, ya no hablamos de un fenómeno de obstrucción por un ateroma, sino estamos hablando por un coágulo que se ha formado súbitamente, el dolor es más intenso, suele ser en reposo, durar más de 20 minutos y en ocasiones se acompaña de lo que llamamos nosotros síntomas neurovegetativos, es decir, el paciente suda frío, transpira frío, y si eso ocurre, si este dolor dura más de 20 minutos, es intenso, es opresivo y se acompaña de sudoración, lo primero que debemos pensar es que se trata de un infarto al corazón. Claro. Obviamente a ese momento no hay que llegar, ¿no, doctor? Hay que tratar porque ese es el momento final. Entonces yo creo que el consejo es personas con obesidad, personas con diabetes, problemas con presión alta, por favor no se descuiden, vayan a sus consultas médicas para que no llegue este momento que de repente ya puede ser tarde. Noemí. Sí, doctor Gálvez, ¿cómo cuidamos nuestro corazón y cuáles son las enfermedades más recurrentes que tenemos en el país a este órgano que es importante para la vida de todo ser humano? Doctor Gálvez, le pido unos instantes, por favor. Tenemos que ir de inmediato con información en vivo con nuestro compañero Carlos Villarreal, porque la fiscal Zoraida Ábalos, fiscal de la Nación, se presenta ante el Congreso de la República. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Omar, Noemí, doctor Huerta, amigos de RPP, directo en directo. Así es, en el tema de la Comisión de Fiscalización, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ha solicitado al Gobierno y al Poder Legislativo que colaboren para que se les brinde más presupuesto al Ministerio Público y en determinadas áreas fundamentales. Escuchemos a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. En este momento, si tenemos una carencia, señor presidente, es justamente la escasez de fiscales. No tenemos fiscales, fíjese usted. O sea, con los mismos fiscales que iniciaron, con esos mismos fiscales están trabajando. Y yo pregunto, ¿es que acaso el delito no sigue creciendo? ¿No sigue incrementándose? Por lo tanto, la lógica consecuencia sería poder fortalecer a estos distritos. Pero quisiéramos también aprovechar el espacio para que ustedes nos ayuden para pedir un mayor presupuesto para áreas tan sensibles como son anticorrupción, crimen organizado, tráfico de drogas, terrorismo y derechos humanos, violencia, entre otros. Palabras de la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, en su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Adelante, estudios. Muchísimas gracias, Carlos, por esta información. Y ahora sí retomamos la entrevista con el doctor David Gálvez, y nos había dejado una pregunta importantísima, los cuidados para evitar justamente estos problemas cardiovasculares, doctor. Sí, muchas gracias. Si nosotros lo que queremos es prevenir, debemos saber que la carga de enfermedad en el país y en el mundo es muy importante. Datos del Ministerio de Salud nos reportan que cada año se pierden en la suma de pacientes afectados cerca de 190,000 años de vida saludables. Wow.
Y eso es una carga de enfermedad importante que representa aproximadamente 11% de la carga de enfermedad. Es la segunda causa de muerte después de los tumores malignos, es muy cercana, entre los dos cerca del 69% de muertes ocasionadas. Por lo tanto, es importante prevenir, y para prevenir tenemos que identificar los factores de riesgo. Y una vez que identificamos los factores de riesgo, ustedes saben, por ejemplo, la hipertensión. 1 de cada 3 personas, y acá en esta sala habemos 4, por lo menos 1 estadísticamente es hipertenso. O sea, en la población adulta mayores de 18 años, 1 de cada 3 es hipertenso, 1 de cada 3 puede tener problemas de colesterol. Ya la población del mundo, casi la mitad, tiene algún grado de obesidad, un 20% quizá más ya fuma, cerca de 10% es diabético de los adultos. Entonces nos estamos viendo con una serie de factores de riesgo. Por ejemplo, la hipertensión se considera el asesino silencioso. Usted no tiene síntomas, no le duele nada, pero va a un control, se mide y la presión está alta. El primer síntoma, si uno no se controla, puede ser un accidente cerebrovascular, un infarto fulminante que lleva a la muerte o lleva a la invalidez. Por lo tanto, es importante nosotros identificar los factores de riesgo y atacarlos para poder prevenir. ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? En primer lugar, una de las causas más importantes de hipertensión es el consumo elevado de sal. Debemos reducir el consumo de sal, comer menos, acostumbrarnos a que nuestro paladar sienta menos la necesidad de sal. Hidratarnos bien, tomar líquidos, limitar el consumo de alcohol. O sea, el alcohol, se ha visto que el vino tiene antioxidantes o el alcohol, pero hay que reducirlo. El exceso daña al corazón, el exceso puede afectar al músculo cardíaco. No fumar. El tabaco puede dañar al corazón, daña las arterias coronarias, puede exacerbar un cuadro de gastritis, puede producir enfermedades broncopulmonares, cáncer de pulmón. Pero en el corazón, el tabaco produce un daño extenso de las arterias coronarias. Es difícil tratar a pacientes que fuman, son fumadores pesados o que son diabéticos, justamente porque la enfermedad coronaria se produce en gran extensión, y no solo en el corazón, sino en el sistema nervioso, en el aparato circulatorio periférico. Por lo tanto, no fumar, ni ser fumador, ni activo ni pasivo. Si en casa alguien fuma, hay que darles el consejo para el abandono total del tabaco. Hay que elegir una dieta saludable. Dieta saludable, hay mucha comida chatarra de por medio actualmente. Debemos consumir más vegetales, frutas, pescado, que eso debe ser la base de nuestra alimentación, ¿no? La fibra. Debemos también realizar ejercicio diario o el mayor número de días de una semana. Se recomienda, de acuerdo a la capacidad física de cada persona, por lo menos unos 30 minutos al día. Y cuando uno va a trabajar hay que acostumbrarse a subir escaleras, a mantenerse activo caminando, pero digamos unos 30 minutos al menos tienen un impacto en reducción de mortalidad. Debemos mantener un peso adecuado. Claro. Doctor, entonces ese estilo de vida, con todas las recomendaciones que usted nos ha dado, la sal, el ejercicio, la alimentación saludable y obviamente el médico, el chequeo, tomarse la presión, porque como uno nos ha dicho, es el asesino silencioso, el que no se toma la presión, Omar Noemí, ni siquiera sabe que tiene presión alta. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, la verdad que nos ha dado una clase sobre esto y ojalá que nuestros oyentes en este Día Mundial del Corazón hayan tomado nota. Muy agradecido. Muy amable, muchas gracias, doctor. Es un honor para mí. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. La salud del corazón, Omar Noemí, es sumamente importante. Es ese órgano, cuando falla, falla. Claro que sí, doctor. Así que a tener los cuidados debidos y, como usted dice, a cambiar nuestro estilo de vida. A veces es muy difícil, pero hay que hacerlo si queremos cuidar no solo el corazón, sino todo el cuerpo. Son las 11 en punto de la mañana, doctor. Nos tenemos ya que despedir con usted, pero a las 3 de la tarde nos reencontramos en Espacio Vital. Sí, hasta luego, Omar. Hasta luego, Noemí. Chao. Un fuerte abrazo, doctor. Un abrazo, doctor. Hasta luego.